Mucho gusto, yo soy Verónica Camacho, psicóloga y su hermana en Cristo, y esto es Sosteniendo mi Fe, un proyecto de Sí Sostenido. No sé si alguna vez ustedes han escuchado la frase, la vida no carece de sentido ni siquiera en las peores circunstancias. Esta es una frase del fundador de la logoterapia, Viktor Frankl. ¿Pero qué es la logoterapia y quién es Viktor Frankl? Bueno, Viktor Frankl es un filósofo, neurólogo, psiquiatra austriaco que se puso a investigar con sus colegas porque se dio cuenta que cada vez más personas se acercaban a la psicoterapia con una sensación de aburrimiento, de apatía y como llevar una vida carente de sentido. Entonces se pone a investigar acerca de esta nueva neurosis y empieza a llenar las lagunas del psicoanálisis de Freud y de la terapia individualista de Adler, ¿no? Y empieza a desarrollar la logoterapia. También se basa en su propia experiencia en los campos de concentración, del cual al observar su situación, al observar su alrededor, nace el libro El hombre en busca del sentido. Y ese libro subraya que aunque la vida pueda parecer carente de significado, siempre tenemos la libertad de elegir con qué actitud vamos a enfrentar el destino. Destino, llámese a las condiciones que nos son dadas y que no podemos cambiar, que nos condicionan pero no nos determinan, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que yo sea humano, bueno, no puedo volar y eso me condiciona, ¿no? Mi cuerpo me condiciona, pero no me determina. Y entonces, esta actitud no cambia el destino, pero cambia a la persona y cambia la forma de ver su alrededor completamente. Y basándose en teorías de diferentes filósofos como Max Scheler y Carl Jaspers, se basa para desarrollar esta teoría de la logoterapia, la cual tiene diversos pilares. La primera es que se basa en un análisis existencial. Quiere decir literal el análisis de la existencia, es algo vivencial. Tiene que ser, y es muy único, ¿no? Analiza la existencia de cada persona. Lo segundo es que es fenomenológico. ¿Qué quiere decir esto? Que observa el fenómeno tal cual es, evitando prejuicios y pensamientos para poder observarlo en plenitud y poder ver el mundo a través de los ojos de la persona. Es por eso que es una rama muy empática. También tiene ciertos valores. Valores no como lo conocemos, sino estas guías que nos ayudan a encontrar nuestros sentidos. Y están los valores de creación, que es lo que yo le puedo aportar al mundo. Los valores vivenciales, que es lo que el mundo me aporta a mí, o los demás me aportan a mí, lo que yo puedo recibir. Y los valores de actitud, que es justo la libertad de decir con qué actitud voy a enfrentar cada situación que se me presenta. Y entonces también tenemos pilares, que es la libertad y la responsabilidad. Y sostiene mucho que entre más libre soy, más puedo ser responsable, y entre más responsable soy, más puedo ser libre. ¿Y libre para qué? Libre justo para decidir con qué actitud y con qué acciones voy a enfrentar cada situación de mi vida. ¿Qué tal? Pues bueno, complementando un poquito lo que Vero nos estuvo compartiendo con este tema de la logoterapia, las enseñanzas de Viktor Frankl, lo interesante va a ser cómo lo podemos aterrizar esto en una dimensión catológica, o sea, más bien, cómo esto que nos habla de la espiritualidad lo podemos aterrizar en aquella que tal vez nosotros estamos buscando o siguiendo libremente, que es la religión católica, o una espiritualidad católica, que ahí podríamos ya empezar a hacer una diferencia, ¿ya? Y con todo lo que nos estuvo platicando Vero, podemos entender que la religión se encarga más del tema o el aspecto cultural, ¿no? Cultural y doctrinal de lo que involucra ser católico, mientras que la espiritualidad católica es aquella que sigue el sentido de vida de un católico, ¿no? O sea, no se pueden separar, claro que no, porque pues, es ser católico integralmente, pero la religión creo que aborda más nuestra dimensión social, mientras que la espiritualidad pues, o sea, aborda ese sentido de vida, ¿no? Nuestra dimensión no ética, como bien lo explica Viktor Frankl en la logoterapia, ¿no? Entonces nosotros buscando este sentido que le queremos encontrar a la vida, recuerdo mucho las palabras, o más allá de las palabras, las enseñanzas de Soren Kierkegaard, un filósofo europeo, que hablaba sobre esta angustia, ¿no? Esta angustia de tener que tomar una decisión, este vacío que sentimos cuando tomamos conciencia de nosotros mismos y nos damos cuenta que somos totalmente responsables sobre, o podemos ser totalmente responsables sobre nuestras decisiones. Que no tenemos que serlo, podemos tomar decisiones sin sentido de responsabilidad. Terminarían siendo
decisiones sin sentido, ¿no? Y entonces, conectando un poquito con lo que decía Vero sobre cómo tenemos la libertad para tomar nuestras decisiones, también tenemos que asumir esa responsabilidad. Y entonces ahí es donde entra esta angustia que nos habla Kierkegaard también. Y es una angustia terrible y una angustia con la que muchas personas no pueden vivir. Y como no pueden vivir con esa angustia de tener que tomar responsabilidad sobre sus acciones y sobre su libertad, asumir su libertad, prefieren soltarla. Y creo que ahí están gran parte de los problemas de este mundo, que vivimos en una sociedad que ha decidido soltar la responsabilidad de su libertad. Y conviene más que alguien más le diga y le dicte cómo tiene que vivir, cómo tiene que asumir esa libertad, cómo tiene que convivir con los demás, cómo tiene que ver o padecer lo que está sintiendo el mundo, todas las calamidades que estamos sintiendo, todo el sufrimiento que vemos, y lo tenemos que padecer y lo tenemos que asumir y tenemos que decir, ¿sabes qué? Es lo que es, ¿no? Y no es mi responsabilidad hacer algo al respecto. El problema es que cuando nos enajenamos de los demás, perdemos esa cualidad de caridad o de compasión y empatía hacia los demás y soltamos las riendas de nuestra libertad de hacer algo, de hacernos responsables frente a ese sufrimiento de los demás. Eventualmente educamos o entrenamos nuestra conciencia y nuestra voluntad a también soltar la libertad de mis acciones que me impactan directamente a mí. Y hasta yo pierdo mi misma libertad dentro de mí mismo. O sea, primero la pierdo cuando pierdo el sentido de responsabilidad hacia los demás. Y la responsabilidad que va ligada a la libertad, pues significa que si yo pierdo esa responsabilidad, también vulnera mi libertad. Y entonces nosotros seguimos lo que la sociedad nos dicte. Que si las redes sociales nos dicen que tenemos que hacer de cierta manera, vamos a intentar hacer con todas nuestras fuerzas de esa manera. Que si la mercadotecnia me vende un cierto producto como algo necesario cuando no lo es, pues bueno, yo lo asumo como necesario, porque yo pierdo total libertad sobre mis acciones voluntarias y conscientes. Y entonces, como católicos, se nos presenta la opción de no asumir otra vez la responsabilidad de nuestra libertad. Asumirla, ¿por qué? Porque es el mayor regalo que Dios nos pudo haber dado. El que, digamos, le ha sentido, y claro, porque estamos hablando de sentido ya, le da sentido al por qué tenemos que amar. Y porque siempre se nos educa como católicos que amar es el sentido de nuestra vida. Pero bueno, ¿amar cómo? Pues amar de manera libre, amar de manera responsable. Por ahí, claro, la cita que todos conocemos de la Biblia que dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Eso es asumir nuestra libertad. Mucha gente nos quiere catalogar como personas reprimidas o gente que sigue muchas reglas y somos estrictos en nuestra manera de ejercer nuestra libertad. Pero es que claro, o sea, ¿cómo no ser estrictos en ella? ¿Cómo no ser responsables sobre mi libertad? Eso es lo que verdaderamente me va a hacer libre. Pero estoy dispuesto a hacerlo, estoy dispuesto a ser responsable a la par de ser libre. Pues bueno, esa es la diferencia entre libertad y libertinaje. Libertinaje es tomar cualquier decisión que alguien más seguramente está tomando por mí, por medio de cómo va pues ya influenciando mi subconsciente o mi inconsciente, ¿no? Pero cuando yo hago las decisiones o tomo decisiones de manera consciente, entonces estoy ejerciendo mi libertad y deja de ser libertinaje y se convierte en libertad. Pare Larrañaga, cuando habla sobre la espiritualidad y la vida interior y qué encontramos como al centro de nuestra existencia y de nuestra espiritualidad, lo describe de una manera increíble. Él dice, cuando nosotros nos adentramos a lo más profundo de nuestro ser, nos encontramos con Dios. Y cuando lo reconocemos que entonces nunca estamos solos en esta vida. Y eso cambia totalmente nuestro paradigma, eso cambia totalmente nuestra manera de vivir como católicos. Porque si entendemos que en lo profundo de nuestro ser nunca estamos solos, siempre estamos con alguien que nos ama por encima de cualquier cosa, pues entendemos que en lo profundo de nuestro ser somos amor. Y somos amor hacia los demás. Y ese es el sentido. Es el sentido de la vida como católico. Voltear a ver al otro, entender que si yo nunca estoy solo, significa que el hombre, el humano, nunca está solo y nunca debería dejarse solo. Siempre tenemos que salir al encuentro de ellos, siempre tenemos que salir al encuentro de ese amor profundo hacia los demás. Y ahí está el sentido de la vida de un católico, el amar, el no aislarse, el no creer que estamos solos en esta vida, que somos amados, pero entonces también tenemos la capacidad de amar. Y eso es ejercer nuestra libertad, y eso es lo que verdaderamente nos hace libres, y es lo que le da un sentido a lo que hacemos. ¿Por qué tengo estas ciertas habilidades? ¿Por qué tengo este cierto contexto, esta historia de vida? ¿Por qué? Dejemos de pensar en el por qué y empecemos a pensar en el para qué. Vamos a darle un sentido, vamos a darle un sentido de amor, vamos a darle un sentido de que pueda amar a los demás y que me pueda amar a mí mismo y que pueda encontrar la plenitud del amor solamente cuando encuentro ese sentido que Dios le da a mi vida. Entonces,
pues bueno, espero que podamos encontrar ese sentido juntos de la mano como hermanos. Al final la comunidad católica pues tendría que servir de esa manera, tendría que ayudarse de esa manera, encontrarnos el sentido y encontrarnos los unos con los otros amándonos, ¿no? Vale la pena cuestionarnos qué es lo que no me permite vivir con libertad, cuáles son esos miedos, esas inseguridades o aquello que me arrastra, aquello que va dictando mi manera de comportarme sin que yo lo decida ni asuma esa responsabilidad sobre mi libertad. ¿Y cómo puedo hacerlo? También otra pregunta que nos podemos hacer es cómo puedo asumir esa libertad, hacerme responsable sobre ella y responsable sobre cómo quiero amar y verdaderamente ser libre en ese amor y que ese sea mi sentido, ese sea mi norte y que eso vaya dirigiendo mi vida como católico, como persona que quiere llegar a esa santidad, que es nada más y nada menos que la plenitud del amor en Dios. Pues muchas gracias y sigamos caminando juntos y sigamos acompañándonos de esta manera. Estamos en oración y estamos juntos en esto, buscando ese sentido de vida que pues no puede ser más que el amor para los católicos.